Hola a todos, qué bueno volver a encontrarnos por este medio. Me imagino que ustedes están muy atentos a las noticias y se han dado cuenta cómo ya se empiezan a hablar un poco de las pérdidas de esta crisis. En nuestro país se hablan de billones de pesos en pérdidas. Y claro, se habla también de un coletazo que va a dejar esta crisis en nuestro país. Y son muy pocas las personas que se han logrado escapar de esta crisis. Algunos se han beneficiado, pero son muy pocos los que están en ese rango. Sin embargo, todos nosotros somos conscientes de los riesgos y nos consolamos con saber que estamos vivos. Y gracias a Dios por eso. Hermanos, estamos prontos seguramente a terminar esta crisis y a retomar poco a poco las cosas que han venido afectando nuestra vida en los últimos días. Y tenemos que prepararnos para lo que viene. Sin duda alguna que no estamos pensando y no sabemos cómo va a ser el reintegro nuevamente a las actividades que teníamos antes. Las pérdidas no son solamente económicas, todos los sectores están hablando de pérdidas. Y si pensamos o hacemos un balance de las cosas que hemos tenido que pasar en los últimos días, son muchas las cosas que hemos tenido que enfrentar en un poco tiempo. Algunas de esas cosas las escribí aquí. Nos hemos enfrentado al temor, a la soledad, a la enfermedad, a la escasez, a la depresión, a la ira, a la pereza, al encierro, a la autoconmiseración y podríamos seguir alargando la lista. Muchas cosas en poco tiempo a las que hemos tenido que enfrentarnos. ¿Cómo hemos respondido? Bueno, cada uno sabe cómo lo ha hecho. Sin embargo, tenemos que pedirle ayuda a Dios para que cuando retomemos muchas de esas cosas no nos acompañen, porque va a ser más difícil reintegrarnos nuevamente a cada una de las actividades. Y es por eso que hablan de un coletazo en esta pandemia. Y de alguna forma, la forma en que cada uno responda va a hacer que el daño sea menor. Y por eso tenemos que prepararnos y pedirle a Dios que nos dé muchísima sabiduría para poder enfrentarnos a lo que queda de esta pandemia y también al reintegro de las actividades, como ya lo dije. Una de las cosas en esta lista es la pereza. No sé si lo notaron, que debe contrastar mucho con la diligencia a lo que los cristianos han sido llamados. En Proverbios, en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 15, el versículo 9, dice de esta forma: el Señor aborrece el camino de los malvados, pero ama a quienes siguen la justicia. En este contexto, la palabra justicia habla de lo correcto, o hacer lo correcto en el momento correcto. En momentos de crisis cobra mucha más importancia responder bien, hacer las cosas con mucha sabiduría. Y es un momento en el que nosotros tenemos que recurrir nuevamente a la sabiduría. Yo no sé si ustedes recuerdan esa serie que predicamos hace unos meses, Viviendo con Destreza, que habla acerca de la sabiduría. Pueden consultarla ahí en nuestra página. Pero es importante regresar al libro de Proverbios y pensar en algunas cosas y cómo vamos a retomar con sabiduría algunas de esas cosas. Dice entonces aquí nuevamente la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento. Miremos una cita en la que Pablo está dando unos consejos también en otro contexto. Dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 11 y 12. Procurar vivir en paz con todos, ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les hemos mandado para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Esa palabra que aparece ahí en el versículo 11, responsabilidades, ocuparse de sus responsabilidades, en la Reina Valera 60 se traduce como negocios. En la Nueva Traducción Viviente se traduce como ocuparse de sus propios asuntos. Y lo cité en esta versión simplemente porque me gusta la palabra responsabilidades. Todos tenemos algo en que ocuparnos y tenemos responsabilidades. Y hemos dejado algunas responsabilidades, nos hemos ocupado menos estos días. Y por eso es importante pensar en la diligencia y en cómo vamos a retomar algunas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí que es un mandato. Es un mandato para que otros, al observar nuestra forma de vivir, ganen nuestro respeto.
Y creo que la iglesia puede dar un buen mensaje a la sociedad en la forma en que nosotros estamos respondiendo a esta situación y en la forma en que vamos a responder cuando esto termine y cuando reingresemos nuevamente a la sociedad y a las actividades que normalmente hacíamos. Veamos cómo Pablo hace entonces un llamado en este pasaje a la diligencia. En el contexto en el que él lo hace, está hablando de la santidad. Y es muy importante todo esto de la diligencia en un proceso de santificación. Porque sin duda alguna no dejo de pensar cómo Dios ha ido santificando a su iglesia en estos tiempos. Sin embargo, una de las cosas que se opone a esta santificación es la pereza, que es lo opuesto a esa diligencia. En el último mensaje hablamos de eso cuando se mencionó a David, cómo David fue presa de esa pereza y lo condujo a otros pecados. Nosotros no estamos exentos de eso. Le conté a algunos hermanos hace poco cómo había abandonado mi calendario, mi agenda. Y me costó un poco acostumbrarme a eso. Y dejé de pensar en esto simplemente porque no podía programar cosas. Es decir, no podía pensar qué iba a hacer mañana porque no sabíamos qué iba a pasar mañana. Y ahora estoy retomando nuevamente mi agenda, estoy retomando nuevamente algunas cosas que creo que deben ser claves si queremos ser diligentes y retomar las cosas o las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y por eso les invito a que piensen en retomar sus agendas, en retomar sus calendarios, una lista de tareas, algo muy sencillo, pero que usted empiece nuevamente a pensar en el futuro y a pensar en lo que Dios ha puesto en sus manos. Tenemos que ser responsables y Dios quiere que seamos diligentes. En Proverbios, nuevamente en el capítulo 14, voy a leerlo esta vez de la Nueva Versión Internacional, dice: todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Y eso me hace pensar en dos cosas. Uno, en el esfuerzo en ser diligentes y cómo eso va a producir una recompensa, un fruto agradable a Dios. Indudablemente, todo éxito va acompañado de buena diligencia. No podemos esperar terminar bien esto si no somos diligentes y no respondemos a Dios como Él espera. Y lo otro en lo que pienso cuando leo este versículo también es en una pobreza. Sin duda alguna, hablar mucho de lo que está ocurriendo va a ser un coletazo de meses o de años. Muchas personas van a estar quejándose de la situación y renegando de lo que hemos tenido que vivir. Sin embargo, los creyentes somos llamados a responder de una forma diferente. Y creo que con diligencia podemos avanzar. A pesar de que no conocemos qué va a ocurrir en el futuro, nuestra confianza sigue intacta en el Señor, porque nuestra confianza está puesta en Él. Y por eso, hermanos, quiero animarlos a que pongan todo de su parte, a que se esfuercen, sean diligentes, oren al Señor, para que el Señor les permita ver un poco más allá. Pensemos en nuestro futuro, mantengamos nuestros ojos, como decía un predicador, en Jesucristo, en el cielo, esperando su regreso. Esa es la esperanza de la iglesia. Amigos, muchas gracias. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.